Si tienen sus Biblias, abren al libro de Santiago, el libro de Santiago. Y mientras estén volteando ahí, quiero decir gracias. Y yo sé que el pastor Noé no está. Hoy está predicando en la conferencia en la iglesia Redentor, que está en Álamo, pero fue de mucha bendición los últimos 2 semanas que él fue aquí, que estuvo aquí predicando en mi lugar. Gracias por cada uno que estuvo orando por mí y mi familia al estar viajando a California y otra vez de regreso. Dios nos cuidó y nos dio un buen tiempo de descanso y también un buen tiempo de pasar con la familia de mi esposa, con los suegros, en ese tiempo, en esta semana pasada. Pero es hermoso estar de nuevo en nuestra iglesia aquí. De veras, pudimos visitar una iglesia el primer domingo que estuvimos fuera, el segundo estábamos en camino y escuché por el live stream al pastor aquí, pero ese primer domingo cuando la hora cambió y estuvimos en una iglesia allá en San Diego, fue bonito, fue un servicio que es un servicio, pero hay algo diferente, no sé cómo describirlo, pero cuando uno está en un servicio, hay bendición en escuchar el predicador predicar la palabra y en el tiempo de alabanza, pero no es igual como estar en la iglesia de uno, en casa. No sé cómo describirlo, pero de veras me hizo extrañar bastante. Aquí aún así estuvimos hablando mi esposa y yo mientras estábamos viajando de regreso. Dije, wow, cómo extrañé mucho nuestra iglesia. De veras que sí, no tanto los edificios, sino ustedes como personas. Extrañé su amistad, sus saludos, sus sonrisas, su amor. De veras, fue algo que uno siente cuando no está aquí, se siente la ausencia y doy gracias a Dios que estamos aquí de regreso y una vez más listo para seguir en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Hoy en esta mañana vamos a empezar toda una nueva serie sobre el libro de Santiago. Libro de Santiago, los próximos, bueno, como 2, 3 meses estaremos estudiando este libro del principio hasta el final, del primer versículo hasta el último. Hemos hecho esto con otros libros de la Biblia, hemos hecho esto con el libro de Jonás, no sé cuántos recuerdan, hace como 2 años estudiamos todo el libro de Jonás. Y siento que es un buen tiempo entrar a un estudio sobre este libro de Santiago. Es un libro muy hermoso, es un libro que se puede escribir como la fe en acción y describe mucho sobre lo que es el cristianismo genuino, la vida de un cristiano auténtico, genuino. Y lo que encontramos en el libro de Santiago es que Santiago escribe cómo la fe se puede ver en acción en la vida diaria de un cristiano. Y va a ser un estudio que espero sea de bendición y también de edificación para cada uno de nosotros al estudiarlo. Vamos a entrar entonces Santiago capítulo 1, versículo 1 y solamente vamos a estar estudiando el versículo 1 hoy en el mensaje de hoy. Y uno pues pensaría que va a serme muy corto entonces la enseñanza. Voy a tratar de hacerlo corto, hermanos, pero tú sabes, un predicador bautista puede predicar con un versículo como 3 horas. Los últimos 2 semanas yo vi los servicios del pastor y nomás tuvo una frase, a fin de todas las cosas, y predicó como 1 hora y media. Un versículo no significa que va a ser corto, pero lo voy a tratar de ser. Sé que empezamos un poco tarde hoy en esta mañana. Se me había olvidado totalmente que el hermano Quintanilla no estuvo y no está hoy. Y yo estaba en el lobby hablando con uno de los miembros en inglés. Y dije, wow, nunca empezaron a cantar. ¿Qué pasa? ¿Por qué nunca empezó el servicio? Y después me llegó a la mente, el hermano Quintanilla no está aquí. Por eso corrí a donde Sam y dije, Sam, tienes que dirigirse, me olvidó decirte. Y hizo un hermoso trabajo.
Santiago capítulo 1, versículo 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Quizás el rasgo o característica más buscada en cualquier cosa es la autenticidad. Que algo sea genuino. La palabra significa ser verdaderamente lo que algo dice ser. Ser genuino o auténtico le aporta a las cosas un gran valor. Cuando algo es auténtico, un autógrafo es auténtico, le da más valor a la cosa que al papel donde está escrito el nombre. O la carta, yo sé que cuando yo era niño yo colectaba cartas de estrellas del NBA. Y si alguien tenía una carta que estaba firmada, pues el valor de esa carta subía bastante y era algo hermoso, era algo que de mucho valor. Y cosas genuinos tienen más valor que cosas sintéticos, cosas falsas, ¿no es así? Si uno, yo no sé cuántas hermanas son como mi esposa que les gusta carteras, ¿verdad? Pero en las Filipinas cuando vas al mercado que está ahí y uno encuentra bastantes carteras, bolsas, ¿verdad? Que son, dicen Louis Vuitton o dicen ¿cuáles son otras? Kate Spade, Michael Kors. Y el problema es que ninguna son auténticas. Los compras como a $20 o $25, mientras el genuino lo compras a $300 o quizás $500. Hay una gran diferencia entre una bolsa que es genuino y uno que no es, ¿verdad? Y la realidad es que en nuestra vida cristiana lo mismo pasa. Hay una gran diferencia. Se puede ver, se puede notar, sabemos que hay resultados diferentes cuando uno es genuino, auténtico, y cuando uno no es. Hay una historia que siempre comparto con los niños cuando tengo oportunidad en las capillas o aún en los programas de los niños para compartir algo. Y les hablo de los semillas mágicas que tengo y son invisibles. Digo, los tengo aquí, mira, los traje hoy en la mañana. Y aquí están. Y están medio grandes, como pueden ver, es un tamaño medio grande de esta semilla. Pero lo que hace esta semilla es increíble. Si pones las semillas en el bote, ¿verdad? Quedan ahí. Con estas semillas de mágico que hay, uno puede hacer muchas cosas. Puedes crecer un flor. Y la cosa es, como estos son semillas mágicos, no tienes que esperar todo un mes o 2 meses para que crezca el flor. Lo hermoso de estas semillas mágicas invisibles es que pueden crecer así si uno quiere. No más hay que decir las palabras claves. Dice, ay pastor, ¿cuáles son las palabras claves que hay? Bueno, ¿cuántos han visto la película Cinderella? ¿Es Cinderella en español también o es otro nombre? Cenicienta. 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 Bueno, Cinderella Cenicienta. All right? Han visto la película y cuando llega el fairy godmother, ¿verdad? Cuando las hermanas malas fueron el baile, es un baile, ¿verdad? Que van a un ball, y ella se queda en casa sola y viene, ¿qué es fairy godmother en español? Yo ni sé, hada madrina. Viene la hada madrina, right? Y dice, bibidi babidi boop, right? Bibidi babidi boop, right? Esas son las claves para ver lo que hacen estas semillas mágicas. Cuando le dices bibidi babidi boop, ¡ay! Se me cayó el flor. Sale el flor. El problema es que este flor no es real. Son plumas verdes.
Quizás en una distancia puede ser que se miran como real, pero no son. Algo real, como un flor, va a tomar tiempo. Va a tomar más que palabras como bippity boppity boop para que salga. Va a tomar tiempo y va a requerir agua y paciencia y milagro de Dios para salir esa flor. Lo mismo es cierto en la vida de un cristiano. El libro de Santiago es favorito para muchos cristianos porque es muy práctico. Vamos a ver que en este libro hay mucho sobre lo que es en verdad el cristianismo genuino. Desde el primer versículo hasta el último nos enseña mucho de lo que el cristianismo genuino es. Cómo se demuestra en la vida de una persona. Y durante estos próximos meses vamos a estar estudiando y viendo eso. Ahora, no puedo pensar en un mejor maestro enseñarnos esto que Jacobo. Ahora, Jacobo es el nombre de Santiago. Santiago es el latín, Jacobo es el hebreo. All right? Entonces, el libro de Santiago se traduce como Santiago y no Jacobo porque fue traducido de latín al español y por eso se usa el nombre Santiago, pero es Jacobo, es medio hermano de Jesucristo. Santiago fue el primer pastor en la iglesia en Jerusalén. Fue un hombre que fue muy respetado por la fe que él tuvo, el testimonio que él mantuvo en su vida, por la fe que él practicaba diariamente, tanto que eligieron a él ser su líder, su pastor en ese primer siglo a la iglesia que había empezado. Vemos que Santiago era un hombre muy espiritual, un hombre muy genuino. Y hoy en esta mañana, al estudiar solamente el primer versículo, quiero compartir a lo menos dos características de la vida de Santiago, de lo cual le hace a él alguien muy genuino. Y si podemos aplicarlo a nuestras vidas, también nos va a ayudar a nosotros ser genuino en nuestra cristiandad. Quiero que noten primeramente, entonces, en sus notas, que era un hombre con una visión adecuada de uno mismo. Un cristiano genuino va a tener una visión adecuada de uno mismo. Noten que dice Santiago, siervo de Dios. Ahora, como Santiago lo está escribiendo esta carta, él pudo haber escrito Santiago, pastor de la iglesia en Jerusalén, pero no lo escribió así. Pudo haber escrito Santiago, medio hermano de Jesucristo, porque era medio hermano de Jesucristo. Pero no escribió eso tampoco. Es interesante que escribió Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Vemos que se vio a sí mismo como un esclavo. Santiago se vio a sí mismo como un esclavo. La palabra griega que se usa es doulos. Allí se traduce en español siervo, es la palabra griega doulos y significa esclavo. Ahora, esto significa que como esclavo no estaba libre. Esa palabra doulos se usaba para personas que eran esclavos, pero esclavos sin libertad. O sea, era un esclavo que tenía que hacer lo que su don decía. Era un esclavo que no tenía ninguna esperanza en ese momento de ser libre, sino era un esclavo que estaba en casa, que tenía que seguir a su dueño. Entonces, era alguien que cedía sus propios derechos y era propiedad de otra persona. Por eso se usaba dudas. Vamos a estudiar un ratito que había otras palabras en el griego para que se traducen como siervo, pero aquí el que Santiago usa es la palabra doulos.
¿Sabes? Es la misma palabra que describe a Jesús en Filipenses capítulo 2, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de esclavo, de alguien que está dejando y desechando sus derechos y se está convirtiendo a propiedad de alguien más. Santiago, al verse a sí mismo, al escribir esta carta, dice: soy Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, esclavo de Dios. La vida de un cristiano genuino siempre debe tener en cuenta quién es. Hoy nuestro mundo está luchando con la identidad. Y el mundo nos quiere decir: tú eres importante porque eres exitoso en tu trabajo. Tu identidad queda en lo que tú puedes hacer, en el talentos que tienes o las posesiones que tienes. Ahí está tu identidad y por eso decimos: bueno, él es famoso, o él es importante, él es poderoso, porque su identidad resta en eso. Pero vemos que Santiago no habla de lo que hacía. No hablaba y no escribió de sus éxitos. No más nos dice: esclavo de Dios. Un cristiano genuino siempre va a tener la visión de uno mismo como esclavo de Dios. Si no tenemos cuidado, como cristianos podemos olvidarnos de eso. Podemos permitir que en nuestra mente, nuestra identidad cambie a ser más importantes de lo que somos. Por eso, en Romanos capítulo 12, Pablo le dice a los cristianos en Roma: no piensan más de ti de lo que eres. Cuidado. Cuidado con el orgullo, porque es natural que llegue el orgullo en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones. Para mantenernos genuino, auténtico a lo que debe ser un cristiano, a lo que nos ha hecho ser el poder de Dios en nuestra vida, la salvación de Dios, es un esclavo. Es un esclavo. Gálatas 2:20, Pablo lo dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo? Soy esclavo. He dejado los derechos que me quedan y me he convertido a propiedad de Dios. Esclavo. Se identificó Pablo con Cristo así. Santiago igual, siervo de Dios. Se está identificando con Cristo así. No es difícil para entender esto y lo hacemos mucho. Nosotros que nos gustan los deportes, lo hacemos a cada rato, ¿no es así? Gana nuestro equipo, decimos: ¡hey, ganamos, ganamos! ¿Qué ganamos, hombre? Ni tocaste el balón, ni estabas ahí en el estadio. ¿Cómo ganaste? Decimos ganamos porque estamos identificados con ese equipo. Tanto que aún le decimos a otros que no van por nuestro equipo: hoy te ganamos a ti. Ni él jugó ni tú jugaste, pero estamos hablando como que si jugamos. ¿Por qué? Porque estamos identificando con ese equipo. Igual aquí. El cristiano genuino, auténtico, no olvide que se está identificando con Cristo. ¿Cómo fue Cristo? Siervo. Esclavo. Siempre mantuvo Santiago esa perspectiva en su mente: soy siervo, soy esclavo de Dios. Un hombre o mujer auténtico en su cristianismo no olvidará que es esclavo. Pero quiero que noten que en eso también se vio a sí mismo dedicado a la voluntad de Dios. Como esclavo, se vio a sí mismo dedicado a la voluntad de Dios.
Sí, hay diferentes palabras usadas en el griego que traducimos como siervo. La palabra diáconos se traduce como siervo en Romanos. También existe la palabra país, que es siervo, pero un siervo que era menor de edad. También hay la palabra en griego oiketis, que es mayordomo de la casa. Es un siervo, pero es un mayordomo, casi como ah, una persona que es empleado para dirigir la casa, ser mayordomo de la casa. Y hay otras palabras en griego que se usan y se pueden traducir como siervo. Pero aquí el que usa es doulos, que no solamente significa esclavo donde estoy dejando mis derechos y convirtiéndome a una propiedad de alguien más, pero también lleva con esa significancia hacer la voluntad de la persona que es dueño de mí. Hacer la voluntad, no solamente soy su propiedad, pero soy su propiedad para hacer lo que Él quiere que yo haga. Como esclavo, si Él quiere que limpie la casa, voy a limpiar la casa. Como esclavo, si Él quiere que maneje a un lugar, voy a manejar a ese lugar. Como esclavo, si Él quiere que me viste de cierta manera, me voy a vestir de cierta manera. ¿Por qué? No solamente soy su propiedad para que Él haga la voluntad de Él en mí. Ahora noten lo que dice Santiago una vez más. Santiago, el esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, soy propiedad de Dios para hacer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Cualquier ser que se llama cristiano va a tener, si es genuino, auténtico, un cristiano que en verdad tiene autenticidad, va a querer hacer la voluntad de Dios. No, no va a ser algo que uno lo tiene que convencer de hacer. Va a tener en su propio vista de quién es él o ella, va a decir, yo soy un esclavo. Y como esclavo soy propiedad de Dios. Y como soy propiedad de Dios, hago la voluntad de Dios. Pablo usó esta misma palabra en Romanos 1:1. Pablo, siervo de Jesucristo, Romanos 6:16. ¿O no sabéis que los que sometéis a alguien como esclavos, esa es la misma palabra, para obedecerle sois esclavos, ahí la palabra otra vez, de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. En otras palabras, Pablo está diciendo, si somos esclavos de Dios, debemos hacer la voluntad de Dios, obedecerle. Y si no, entonces lo que estamos demostrando es que somos esclavos al pecado si hacemos el pecado. Pero la vista adecuada que tuvo Santiago de él mismo, nunca olvidó, soy siervo. Hoy en esta mañana, si hay algo que quiero recordarles y recordarme en esta mañana, es que todos somos siervos de Dios. Si has recibido a Cristo como tu Salvador personal, has llegado al nivel de esclavo. Y como esclavo, ya no somos propiedad de nosotros mismos. Nuestro cuerpo no es nuestro cuerpo. Por eso, cuando la sociedad dice, bueno, el matrimonio va a ser entre dos personas que se aman. No. El cristiano no puede aceptar eso. ¿Por qué? Porque mi cuerpo es de Cristo. Y ahora Él dice que el matrimonio es entre un varón y una mujer. No puedo entregar mi cuerpo a hacer eso y vivir de tal manera que deshonra a Dios, porque como su esclavo tengo que hacer la voluntad de Dios. Por eso hablo diferente y trato de no usar malas palabras. ¿Por qué? Porque no es mi boca. Mi boca es propiedad de Dios y como es propiedad de Dios, se tiene que usar para cumplir la voluntad de Dios. Soy esclavo. Vemos que es importante si vamos a ser cristianos genuinos, auténticos.
Tenemos que recordar quiénes somos en verdad. Mantener una vista adecuada de quiénes somos. Somos siervos, esclavos. Esclavos, propiedad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Pero quiero que noten en segundo lugar que él tenía una visión eterna de las necesidades de los demás. Santiago, siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén, tenía un corazón para la gente. Y vemos eso en lo que dice en la segunda parte del versículo. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Durante este tiempo, en la historia, ahí en Jerusalén había llegado una persecución fuerte contra los cristianos. Los romanos que conquistaban allí, y eran los conquistadores en ese tiempo, estaban en contra de los cristianos porque los cristianos no decían que César era un dios. Ahora, los romanos no requerían que las personas tomaran a César como el único Dios. Ellos sabían y entendían, bueno, cada cultura tiene el Dios que ellos adoran. Entonces, lo que estamos diciendo es que tu cultura puedes seguir adorando a ese Dios, pero también hay que añadir, o a lo menos confesar, que César también es un Dios. Y lo puedes añadir a tus dioses. Y obvio, la mayoría que fueron conquistados hacían eso. Pero los cristianos no. Los cristianos confesaban, solamente hay un rey de reyes y señor de señores, solamente hay un Dios y se llama Jesús. Y por eso el imperio romano empezó a perseguir a los cristianos. Y lo hacían ahí en Jerusalén, y por eso muchos de Jerusalén que fueron cristianos tenían que salir de Jerusalén para huir de ahí de la persecución. Y vemos entonces que Santiago está escribiendo a ellos. Ahora, lo que podemos notar es esto, que él tenía un corazón para los que estaban dispersos. Ahora, no sé de ti, como pastor les puedo decir, porque sé que no todos somos pastores aquí, pero como pastor, cuando alguien sale de la iglesia, duele. Cuando alguien me dice, sabes, pastor, ya no creo que vamos a seguir llegando aquí a la iglesia, pensamos que hay otra iglesia donde queremos asistir y gracias por la ayuda que nos has sido, pero vamos a ir a otra iglesia. Te puedo decir que duele. Entre el pensar que hice mal. A lo mejor no le gustó cómo hablo, no sé, quizás no le gustó los grupos de conexión, quizás no le gustó el programa de la iglesia, las alabanzas que teníamos, no sé, pero hay un dolor allí y al mismo tiempo hay un sentir a veces como que donde entra el diablo a decir, bueno, que se vaya, mira, ingratos. Y como pastor uno batalla contra esos pensamientos. Porque somos humanos. Tengo naturaleza humana. Igual que la tuya, una naturaleza pecaminosa. Y el diablo trata de usar esas situaciones a veces para meter un veneno en la mente de un pastor diciendo, pues que se vayan entonces. Ojalá que Dios le caiga un rayo o algo, no sé. ¿Por qué dice? ¿Por qué se va a ir? ¿Qué te he hecho? Nada, no fue nada de usted, pastor. Entonces, ¿por qué te vas? Sí se siente, pero, y quiero que entiendan, Santiago es el pastor ahí en la iglesia de Jerusalén. Y ahora se están yendo. Santiago no salió, por eso está escribiendo de Jerusalén a los que han salido. Y es increíble que él no escribió a aquellos que se fueron, cobardes. Deja hablarles un poco. No escribió eso. No dijo, escribo esto desde uno que es fiel, siendo perseguido por el Señor y no como ustedes que son infieles. No lo hizo así. Porque no fueron infieles los que estaban saliendo, tenían que salir.
Pero vemos el corazón de Santiago al escribir a ellos, diciendo a ustedes que Dios ha llevado a otra parte. Les quiero escribir. A ustedes que Dios los ha tomado de aquí de Jerusalén y los ha movido a otra ciudad. Les quiero escribir. Quiero decirles algunas cosas de las verdades de Dios. Vemos que Él tenía un corazón para ellos, aunque ya no iban a poder estar en su iglesia, ya no iban a poder asistir cuando Él iba a predicar y enseñar la palabra de Dios. Él siguió amándoles al salir. ¿Sabes? Un cristiano genuino, auténtico, va a amar a las personas, aun cuando se van. No va a quedar ningún rencor como que, ¿y quién se creen? No. Un cristiano auténtico va a seguir en su amor para las personas que Dios a veces lleva a otras partes. Por diferentes circunstancias, por diferentes razones, y aún todavía el pastor que es auténtico, el cristiano auténtico, va a seguir amando. Tiene un corazón para ellos. Vemos que Santiago mantuvo un corazón para aquellos que estaban saliendo. Y por último, tuvo dicha en servir. Termina el primer versículo con la palabra salud. La palabra salud es la palabra griega kairo, que significa estar alegre y regocijarse. Es una palabra que se usaba cuando uno decía, es bueno verte. No, es bueno verte. No, o sea, no triste, o sea, es una palabra que usa cuando uno está gozoso en ver a alguien más. ¡Qué bueno! Así cuando aún hoy en la mañana, algunos de ustedes dicen, ¡ay, pastor, qué bueno verte otra vez! Eso me dio gozo, igual, me dio gozo verte a ti también. Si habláramos griego, diríamos, Cairo. Es la palabra que usó Jesús después que resucitó, se encontró con las mujeres que iban a ir a la tumba. Mira, lo puse en Mateo 28, versículos 8 y 9. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve. Es la misma palabra, salve, que se traduce salud en Santiago. En griego los dos son kairo. ¡Qué gozo, ¿verdad? ¿Sabes? Un cristiano genuino, auténtico, mantiene una visión adecuada de quién es Él, pero también mantiene una visión de las necesidades eternas que hay en la vida de otros. ¿Sabes? Santiago dijo, mira, ya no van a poder llegar a la iglesia como lo decían antes, pero quiero que sepan que estoy preocupado por tus necesidades todavía. Que oro por tus necesidades, que quiero suplir como yo pueda de alguna manera u otra las necesidades que tienes. Les quiero servir de una forma u otra. Un cristiano genuino siempre busca cómo puede servir a otros. No permite que la vida cristiana se haga algo egocéntrico. Porque se puede ser. Podemos llegar al lugar en nuestra vida cristiana donde todos nosotros. Mira, estas son las pruebas que estoy pasando, las necesidades que yo tengo. Ore por mi familia, ore por mi trabajo, ore por... Y todo es mí. ¿Y qué de otros? ¿Qué estamos orando para las necesidades de otro en su trabajo y de su familia y de sus necesidades? El cristiano genuino mantiene su vista en las necesidades eternas de otros. Se alegra en verlos, se alegra en servirlos. De una manera u otra. Solo esta mañana tenemos el desafío muy simple por delante. Podemos vivir una vida genuina o una falsa.
Uno genuino tiene visión adecuada de sí mismo. Uno genuino dice, soy esclavo, soy propiedad de Dios para hacer la voluntad de Dios. Y cada cristiano genuino lo va a hacer. Por eso a veces gente dice, oye, él se hizo cristiano y cambió. Sí cambió. ¿Por qué cambió? Porque ahora se ve como propiedad de Dios y hace cosas diferentes. Antes hacía esto conmigo, ya no lo quiere hacer. Antes iba a esos lugares conmigo, ya no quiere ir. ¿Qué pasó? Se transfirió de la propiedad del diablo al de Dios. Y como es esclavo de Dios ahora, hace la voluntad de Dios. Un cristiano genuino lo va a hacer. Pero un cristiano genuino también va a mantener una vista de las necesidades eternas de otros. Va a ser una persona contenta y alegre en servir a otros. Va a ser gozoso en orar por otros, en suplir las necesidades de otros. Va a estar pensando en otros. Eso es algo que Pablo en el libro de Filipenses les animó. Criticó a un lado diciendo, todos buscan lo de ellos mismos solamente. Pero ustedes deben de estar buscando las necesidades de otros, supliendo las necesidades de otros. Un cristiano genuino así lo hace. Yo quiero animarte en esta semana, al empezar esta serie. Lo primero, preguntarte, ok, ¿soy un cristiano genuino? ¿Cómo puedo saber? Bueno, de dos características muy simples. Uno, ¿eres una persona que piensas más de ti de lo que eres? ¿O te ves como esclavo de Dios? Si te ves como esclavo de Dios, entonces vas a hacer la voluntad de Dios. El que no hace la voluntad de Dios es que no se ve como esclavo de Dios. Número dos, ve las necesidades eternas de otros. Si no estás supliendo la necesidad de alguien más, entonces yo me preguntaría, ¿en verdad eres genuino en lo que estás diciendo de ser cristiano? No nos enseña la palabra de Dios que un cristiano genuino, auténtico, busca amar a otros. Dijo Jesús a sus discípulos, así van a saber que son seguidores míos, si aman unos a los otros. Les dijo a los que les seguía a él, los que les seguían, dijo, ama a tus enemigos. Haga bien a los que te persiguen. El auténtico cristiano así lo hace. Quiero animarte en esta semana. Vivamos como genuinos cristianos. Veámonos como en realidad somos esclavos. Y número dos, busca a alguien en esta semana que tú sabes tiene una necesidad, supla esa necesidad. No sé qué será. Tú sabes, ahorita en tu mente debes de tener a alguien, a lo menos una persona, a quien tú puedes suplir una necesidad. Te quiero animar en esta semana. Llama a esa persona y supla esa necesidad. No tiene que ser algo grande. A lo mejor nomás es sacarlo a comer. Porque todos tenemos una necesidad de ser amistosos. Les animo. Seamos cristianos genuinos. Oramos, Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra y te damos gracias por la vida de Santiago. Nomás al leer este primer versículo, podemos ver el cambio que tú hiciste en la vida de Santiago. Como fue un hombre que tuvo una visión de él mismo como esclavo tuyo. Alguien que simplemente quería hacer tu voluntad. No estaba buscando cómo ser famoso, no estaba buscando cómo
recibir reconocimiento de otros, sino simplemente se recordaba que era esclavo tuyo. Ayúdanos a nosotros, Padre, recordarnos que somos esclavos tuyos. No somos más, no somos menos, somos tus esclavos. Y ayúdanos a hacer tu voluntad. También te pedimos, Padre, nos ayudes a suplir las necesidades que hay. Oh, Padre, hay necesidades, muchas, en nuestra congregación. Hay miembros que están pasando por un tiempo quizás dificultuoso y necesitan que alguien les demuestre amor, que alguien suple una necesidad. Oh Padre, yo te pido que ese alguien sea nosotros, que como iglesia podemos ser reconocidos con el hecho que simplemente buscamos suplir las necesidades de otros. Que mientras vivimos en un mundo que está totalmente concentrado en uno mismo, que podemos ser genuinos cristianos diferentes del mundo por enfocarnos en las necesidades de los demás. Sé con nosotros como iglesia, como personas individuales. Ayúdenos a aplicar lo que es ser cristiano en nuestras vidas. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.